Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, miércoles 29 de mayo. Vamos a hablar hoy día de finalmente, digamos que un punto intermedio final. Es un punto intermedio final, no el punto final de la ley de amnistía. Esta suspensión finalmente los partidos políticos aceptaron que no han hecho la tarea completa, no lograron hacer un periodo importante de hablar con las víctimas, tener la versión de las víctimas. Lo hicieron en 24 horas, en 48 horas, cosa que no era aceptable, pero además de por medio vino una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le pide a El Salvador no aprobar la ley como estaba, o el proyecto de ley como estaba establecido, y que era muy importante y que tenían que hacerlo para cumplir con el fallo de la Sala Constitucional, que es escuchar a las víctimas. Vamos a hablar ahora, y lástima que no me dejaron, por los títulos nada más, porque los nombres obviamente me los sé absolutamente, no me la dejaron. Pero bueno, está con nosotros Juan José Dalton, quien es víctima, diría yo, del conflicto. Tu padre murió en el conflicto, el tremendo poeta Roque Dalton. Buenas noches, Juan José. Bienvenido. Mucho gusto. Un placer, Nacho, tenerte por acá. Siempre. Y también nos acompaña Benjamín Cuellar, esto me faltaba, esta parte no la sabía, director del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad y miembro del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador. Así es. El laboratorio es parte del grupo de monitoreo. Bueno, sí, sí. Tremendo título, ¿no? Aquel dice que es largo, ¿verdad? Ah, es largo. Pero yo me peleo con aquel porque yo le digo, es que tenemos que dejar claro que hay que investigar, pero también tiene que haber acción social. Claro. Bueno, pero este hombre es un activista por los derechos humanos de toda la vida. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a agregar que Juan José, además de haber perdido a su padre en la guerra, también fue él mismo torturado y víctima, obviamente, de esta guerra. Una guerra que duró 10, 12 años aproximadamente, que dejó un número muy grande de muertos. Las cifras son diferentes, unos hablan de 30.000, otros hablan de mucho más de 30.000, pero obviamente fue un conflicto armado muy sangriento, que yo creo que todos respiramos y estábamos muy contentos cuando se establecieron los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz creo que fue un hecho histórico que permitió terminar con ese derramamiento de sangre. Lástima que a los pocos tiempos El Salvador volvió a derramar sangre, pero de otra manera, ¿no? A través de las pandillas. Pero bueno, contento con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya ordenado suspender la aprobación de esta ley que tenían las fracciones de la Asamblea Legislativa. Solo una cuestión, solo sí, para precisar. No fueron las maras las que empezaron a producir otro derramamiento de sangre. Entre 1900, esa cifra oficial, 95 y 1997, incluidos esos 2 años, 95 y 97, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que acababa de crear Armando Calderón Sol, ¿verdad?, para asesorarlo en materia de seguridad pública, junto con la misión de Naciones Unidas, que ya se había reducido, elaboró un documento que se llamaba Diagnóstico de las Instituciones de Seguridad Pública en El Salvador, las recién creadas. Y lo que, más allá de hablar de lo que decía el diagnóstico, en la introducción, creo que en el segundo párrafo, expresaba su gran preocupación por la cantidad de muertes violentas que había en El Salvador. El promedio fue en esos 3 años 7.211. 7.211. ¿En 3 años? No, cada año. En cada año. Promedio anual, en cada año. Entonces te daban ya más de 22.000. ¿Y qué eran? ¿De grupos que habían quedado esparcidos, tanto de un lado o de otro? Debe haber habido delincuencia, pero también, mira, yo sostuve siempre yo pensaba, no le quiero decir ni teoría, ni hipótesis, nada, pero yo pensaba
porque yo trabajando del IDUCA, yo veía lo que estaba pasando en el país y mi conclusión era que no era la única causa, pero al aprobarse la amnistía en 1993, el mensaje que se lanzó era, miren, victimarios, ustedes lo que lo hicieron fue terrible, lo dice la Comisión de la Verdad, pero lo pueden seguir haciendo porque en este país no hay castigo. Hubo venganzas. No hay castigo. Y las víctimas que le niegan la justicia, ¿verdad? El mensaje para las víctimas era, miren, si quieren ustedes justicia, el Estado no se la va a dar. Entonces, búsquenla como puedan. Y había armas, había mano de obra experta, ¿verdad? Claro. Y barata. Y barata. El Salvador, después de la guerra, dejó muchas armas esparcidas por todas partes y muchos expertos, como tú mano de obra experta y barata también, porque era abundante. Bueno. Pero entonces te quería decir, bueno, ya con la... Es que yo creo que va a ser muy importante el día que conozcamos la historia bien. Lástima que no tenemos trabajando historiadores en esto para poder, y yo creo que el Estado debiera contratar historiadores para poder hacer la historia de El Salvador. Yo de la historia de derechos humanos. Tenemos historia. La historia de derechos humanos en El Salvador lo podríamos hacer los hermanos Cuellar. Roberto Cuellar, que fundó el Socorro Jurídico Cristiano en 1975 con Segundo Montes, ¿verdad? Y a mí me tocó de la posguerra del 92, enero del 92 en adelante. Entonces podríamos combinar ahí, ¿verdad? Claro. Pero sí, no es que esté contento con la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, yo creo que es lo más sensato que se podía hacer. Coincide con lo que nosotros fuimos a plantear el día siguiente de las mini audiencias que nos dieron, ¿verdad? De 20 minutos en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Coincide con lo que nosotros llegamos a plantear ahí, a ese espacio, que no era consulta, no era consulta. Nosotros pedimos, les ofrecimos y lo hicimos al siguiente día, el jueves, el martes, ¿verdad? Las audiencias de la Comisión Política fueron el lunes y nosotros fuimos con Pedro Martínez, porque somos firmantes de la demanda de inconstitucionalidad, fuimos a la sala de lo constitucional, donde se entregan los documentos, las peticiones, a pedir que dieran 5 meses, ¿verdad? O sea, que prorrogaran el plazo del 13 de julio de este año, que es cuando vence, según lo fijó la anterior sala, para tener aprobada una ley de reconciliación nacional y dignificación de las víctimas hasta diciembre del 2013. Lo que ha hecho ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos con esas medidas provisionales que están contempladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Estado salvadoreño es firmante de manera autónoma, independiente y soberana, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que mantenerse esa regla. ¿La Corte obliga al Estado salvadoreño a suspender o a no aprobar una ley? Te pregunto esto porque estaba escuchando a un abogado en radio hace poco y decía que no, que un tratado podía estar sobre una ley secundaria, pero no sobre la Constitución. No le está obligando, no está prohibiendo aprobar una ley. Está pidiendo que esta ley, este proyecto de ley que se está discutiendo, suspendan el trámite hasta que la Corte Plena se reúna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reúna, creo que va a ser en agosto, y eso está establecido en el artículo 63.2 de la Convención, que establece que se deben aplicar medidas provisionales, o sea, como esta, ¿verdad? De suspender el proceso para que no se produzcan daños irreparables. En este caso, como es sobre la sentencia del Mozote, ¿verdad?, que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se están refiriendo en todo el texto al caso del Mozote. Pero si se para lo del Mozote, se para todo, ¿verdad? Se para todo. Pero no es que les digan, miren, porque no aprueben una ley. Es lo único que hay en este momento judicializado. No. El caso Mozote. No. Está también las hojas, ¿no? No, hay otro, ¿verdad? Sí, las hojas no, no tengo la información. Mozote está. El Mozote sí, judicializado. Que dicho sea de paso, contempla varios cantones, no uno. No solo el Mozote. Sí, la gente dice que los defensores de los militares Mozote, es que el Mozote no tenía ni 200 gente, vivían ahí, ¿verdad? Pero son el Mozote y cantones aledaños, ¿verdad? Pero lo que quiero referirme es que hay otro caso, Armando Durán, ¿verdad?, que era un agricultor, ¿verdad?, de Usulután, que fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿verdad?
Y el ERP. El ERP. Y él, después de que se declaró inconstitucional la amnistía del 93, fue el primero que presentó su caso. Y ese ya está en la etapa de judicialización, ¿verdad? O sea, hay un detenido, ¿verdad?, que es un autor material, pero él quiere autores materiales, pero sobre todo los autores intelectuales, que son los imprescindibles en este tipo de hechos, son los que ordenan, ¿verdad? Okay. Autores materiales puede ser cualquiera, claro, o podía ser cualquiera, y muchos lo hacían porque tenían miedo que los mataran, porque mataron a algunos que se negaron a hacerlo. ¿Cuál es tu caso, Juan José? Bueno, en El Salvador todo el mundo sabe que Roque Dalton fue asesinado hace 44 años. Así es. Y desde hace 44 años nosotros como familia hemos pedido justicia, lo hemos reclamado de diferentes formas. Mi abuela, la mamá de mi padre, era una señora, ya estaba bien anciana cuando mi padre es asesinado, pero están en las páginas del diario de hoy, sobre todo, constancia del pedido que mi abuela hizo en ese entonces cuando se supo la noticia de que mi padre había sido, decían que fusilado, salió en unos boletines en la Universidad Nacional. Entonces mi abuela me dijo, bueno, dijo ante la prensa, y hace poco alguien me mandó un recorte del diario de hoy, donde mi abuela estaba con una prima mía que ahora vive en Canadá, diciendo que le entregaran el cadáver, y nunca lo entregaron. Y entonces, durante mucho tiempo, en la época de la guerra, fue difícil para nosotros hacer ninguna gestión, pues no confiábamos en el sistema de justicia, además no vivíamos aquí. Pero siempre pedimos a través... ¿Qué edad tenías tú cuando fue asesinado tu papá? ¿Perdón? ¿Qué edad tenías tú cuando fue asesinado tu papá? Yo tenía unos 15 años. Era un adolescente. Ok, para explicarle a la población, Roque Dalton, aparte de ser, creo yo, hasta el día de hoy, el poeta más grande que ha tenido y eminente que ha tenido El Salvador, era un miembro del Partido Comunista. Tu papá era un hombre de pensamiento comunista, ¿sí? Mi padre era un intelectual marxista-leninista. Sí. Mi padre era, en el momento que muere, era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Era militante del ERP. Del ERP. No era un hombre de bala, era un intelectual. Un intelectual que pertenecía... que él estaba de acuerdo con la lucha armada contra la dictadura, porque era... Correcto. Prácticamente no había aquí una posibilidad, o estabas con la dictadura o estabas en contra de la dictadura. Entonces, okay. Mi padre, antes de mi padre incorporarse a la lucha armada, mi padre fue encarcelado diferentes veces del país, y la última vez que estuvo preso, mi padre se escapa de la cárcel, y es donde tuvimos que irnos al exilio. Vivimos en Praga, vivimos en La Habana, y bueno, mi padre regresa en 1973, 74, se incorpora a la guerrilla. Ok, vamos a seguir. Déjame ir al corte y vamos a seguir para conocer más este caso. Obviamente, el Roque Dalton fue asesinado por sus propios compañeros, a quienes consideraron que creían que él era un infiltrado de la CIA, y por ese hecho, en un juicio interno dentro del ERP, que era una de las 5 organizaciones del FMLN, se decidió fusilarlo. Vamos a seguir hablando de esto, sin duda. Ya volvemos.
Nuestros repuestos hicieron lo imposible, devolverle la vida a este carro. Junto a unos especialistas automotrices, trabajamos para restaurar este carro y enseñarte la calidad de nuestros repuestos. Prueba superada. Detrás de un gran repuesto estamos nosotros. Econoparts, siempre las mejores marcas. En este coliseo no hay trofeos por disputarse, solo sueños de vida. Este es el terreno de juego de los salvadoreños. Y adivina qué, no están sentados esperando en el banquillo, no. Ellos están dispuestos a darlo todo, porque vinieron a ganar, metiendo el tiempo extra antes que empiece el día, sudando la camiseta, como si no hubiese mañana, y repitiendo la rutina cuantas veces sea necesario. Porque el éxito está ahí, pasando frente a nosotros. Cuando llegues a la línea de meta, listo para meter el golazo de tu vida, necesitas un aliado, alguien que te dé ese pase final. Credicomer está en esos momentos para acompañarte como el aliado financiero que necesitas, para que salgas ganando en tus proyectos empresariales o personales. Credicomer, tu mejor aliado financiero. Para la tos. Para la grip. Para la alergia. Para la grip. Para la mocosera. Para la grip. Para el dolor. Para la grip. Para la grip en el día. Con loratadina no te da sueño. Para la grip en la noche. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de gripe. Con Palagrip. El segundo segmento de debate gracias a Cosavi DRL. Cosavi DRL te presenta a Lush Nahual en sus 40 años. Viernes 14 de junio en Santa Ana, sábado 15 de junio en Cifco y el domingo 16 de junio en San Miguel. Cosavi, tu crecimiento es nuestra responsabilidad. Hola amigos, soy Álvaro Aguilar de Alush Nahual. En junio, Cosavi nos trae a los 3 conciertos de aniversario a su país. Los esperamos. Viernes 14, Feria Ganadera Santa Ana. Sábado 15, Pabellón 5 de Cifco en San Salvador. Y domingo 16, Hotel Trópico Inn San Miguel. Boletos a la venta en puntos Todo Ticket, sucursales de Cosavi y en taquilla los días de los eventos. Artista invitado, prueba de sonido. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, señores, a ver. Ya lo dije, tu papá fue algunos dicen purgado internamente por el ERP, que era una de las organizaciones militares del FMLN. Tu padre era militante, no era un guerrillero activo, pero era un militante de las ERP. Se le acusa de ser agente de la CIA y eso, después de una reunión, deciden fusilarlo. Sí. Y lo peor es que el cuerpo lo escondieron y nunca apareció. Yo aquí traigo un libro escrito por un comandante del ERP, era el tercero en la escala cuando termina la guerra, pero cuando la muerte de mi padre es protagonista de todo este conflicto interno dentro del ERP. Él narra aquí el juicio. No lo puedo leer todo porque nos va a comer el tiempo, pero él narra el juicio en una casa clandestina donde Humberto Portillo, el seco Humberto, lo está supuestamente interrogando y le dice, ¿verdad que vos sos el que escribiste esta babosada de poemas clandestinos? Y mandaste a repartir todo esto para que todo el mundo supiera que eran tuyos y que estaba en la guerrilla. Con la misma le pegaba patadas. O sea, en eso
que decían que era un juicio. Yo cuando entrevisté a Joaquín Villalobos le pregunté, ¿es cierto que hubo un juicio? Y en la entrevista que me da Joaquín Villalobos para narrarme, la tenemos publicada en el archivo digital Roque Dalton. La entrevista la titulo con una expresión de él mismo que dice: la muerte de Roque Dalton fue el error más grande de mi vida. Okay, o sea, pero lo que te quiero decir, del juicio ese, Joaquín Villalobos me dijo que ese juicio había sido una patraña para justificar el asesinato, ¿verdad? Entonces, aquí en esto está narrando un hecho tremendo, porque si lo estaban interrogando y le estaban dando patadas, era tortura, o es tortura, pues era una tortura. Yo siempre he dicho que a mi padre, antes de matarlo, lo capturaron arbitrariamente dentro del partido, entre sus supuestos mismos compañeros, lo torturaban psicológica y físicamente. De eso tenemos testimonios también. Y tenemos estas confesiones. Vamos, para que la gente entienda más, estamos poniendo, no podemos entrar totalmente el programa en este caso, pero sí podemos evidenciar lo que pasaba en tiempo de guerra. En ese tiempo Joaquín Villalobos no era el primero, era el segundo o tercero dentro de la estructura del ERP. El principal, después de este asesinato, desapareció del país. Se llama apellido Mira. Edgar Alejandro Rivas Mira. Edgar Alejandro Rivas Mira. El seudónimo era Sebastián, el Choco Sebastián. Este hombre, dicen que además, digamos, después que el RP secuestró a Roberto Poma. La familia Poma. A Roberto Poma. Y que logró un rescate por eso, pero lo mataron. A pesar, o sea, hay una trampa porque cobraron el rescate y el hombre ya estaba muerto. Y escondieron el cadáver también. El hombre, dicen que se fue con el dinero del rescate y que desapareció, y ahí asume Joaquín Villalobos. Pero estas dos personas que usted conoce, Joaquín Villalobos y también el actual director de Protección Civil, Jorge Meléndez, eran parte del comando de la cúpula del ERP en ese momento, en la muerte de Roque Dalton. Obviamente un hecho tremendo. Yo me acuerdo que hace unos 25 años conseguí un libro en México que desgraciadamente se lo presté en ese tiempo a Joaquín Villalobos y nunca me lo devolvió, donde es un libro, me parece que es de este poeta uruguayo. ¿Qué? ¿Benedetti? No, el otro. No. Edgardo Galeano. Galeano. Galeano, donde él narra en una parte la muerte de Roque Dalton. Y él dice que ellos estaban, que él estaba junto a otros poetas en una casa en Quito, Ecuador, cuando reciben la noticia de la muerte de Roque. Y obviamente fue una gran conmoción para todos ellos la muerte de a quien calificaron como un extraordinario poeta latinoamericano. Y obviamente la primera reacción de ellos es: la dictadura lo mató, los mismos de siempre. Y al poco rato después les cae un llamado telefónico diciendo que lo habían muerto los mismos compañeros, que también produjo una conmoción mayor. Sí. Y ahí hacen muchas rememoranzas de Eduardo Galeano escribió en casi sus últimos libros un acápite que se llama El Imperdonable, el 10 de mayo. Era Los hijos de mis días, se llama el libro de Eduardo Galeano, y allí en la última frase dice algo conmovedor, dice algo así como, no me lo sé de memoria, pero dice que asesinos, los militares que matan para defender la dictadura, como los guerrilleros que matan para
combatir la disidencia, algo así. Bueno, estas cosas pasaban en guerra y no solamente pasaba esto, después tú fuiste torturado por el ejército, ¿no? Yo fui, yo también, yo creo que siguiendo... ¿A qué edad fuiste torturado? Siguiendo, ya tenía como 24 años. ¿Te viniste a El Salvador? Regresé a El Salvador, me incorporé a la guerrilla. Yo consideré que era válida la presencia de mi padre en la guerrilla y nosotros, mi hermano también. Mi hermano... Pero compraron a otro grupo, no al ERP. No, a las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martín. FPL. Hay un hecho tremendo, conmovedor en todo esto, porque yo me incorporé en esa... como se incorporaron cientos de miles de jóvenes en este país a luchar contra la dictadura, ¿verdad? Pero después, al cabo del tiempo, bueno, yo fui herido, fui capturado, fui torturado, fui víctima de crímenes de guerra. Es así como nosotros hemos denunciado este caso. Pero después me doy cuenta que en la FPL, en mi organización, yo ya había salido del país, pero en mi organización se da un hecho terriblemente conmovedor que está oculto, que es la matanza de Mayo Cibrián. Mucha gente que yo conocí fue asesinada. Mayo Cibrián era un dirigente de la FPL, era un comandante de la FPL. Que mató a mucha gente también creyendo en disidencia. Mató supuestamente a entre 1.000 y 1.500 personas. Ok. Bueno, esto sucedió en guerra, también sucedió... Eso sucedió en guerra, pero crímenes de guerra. No es justificable. Claro. La guerra puede ser muy brutal, pero tiene normas. Este es un caso, otro caso del Mozote, ¿no? Un caso que quizá el caso que está más avanzado en la judicialización, pero un caso que se habla ya de 2.000 víctimas, digamos, arrasadas por el ejército. Víctimas directas son alrededor de 900, casi 1.000. 900. O sea, de que fueron ejecutadas, así, directas, ¿verdad? Hay otras víctimas que se habla por desplazamiento forzado, etc. Ya, pero muertos no es... Alrededor de 800 y tanto creo que es el número. Y como 300 niños y niñas, ¿verdad? Y adolescentes. Son 300 y algo, ¿verdad? O sea, si es... O sea, las normas que tiene la guerra, decía, ¿verdad? Deben respetarse. O sea, por eso las amnistías son, decía Rodolfo Piz Escalante, un magistrado de la Sala Cuarta de Costa Rica, que es la Sala del Constitucional, ya murió, decía, las amnistías son para los valientes, para los que respetan las leyes de la guerra, ¿verdad? No para los cobardes. A los cobardes se refería a los que mandaron a matar a esos 300 y tantos niños, niñas, mujeres, todavía mucho más, ancianos, o sea, o matan curas, o matan al arzobispo, ¿verdad? Y todo, o hacían estas matanzas, ¿verdad? Porque en el caso del comandante Mayo Cibrián, no le pongo entre comillas, un comandante de las FPL. O sea, ahí murieron niñas, niños, mujeres, de todo. Combatientes. Y dicen que tenía una frase célebre que decía que no había que desperdiciar una bala por un infiltrado, por un traidor. Entonces los amarraba a los árboles, decía, y ahí los dejaba, ¿verdad? Así. O sea, no, hay cosas terribles. Y eso explica... En ese caso está involucrado el presidente de la República, me parece. Él era el comandante, el primer responsable de las Fuerzas Populares de Liberación, ¿verdad? Y ¿Que era en ese momento Salvador Sánchez Serén? Sí. Y sabía lo que estaba pasando. Estaba informado de lo que estaba pasando. Incluso mandó a llamar, ¿verdad? Hay información de que mandó a llamar a Mayo Cibrián a hablar con él, a que le explicara, porque estaban llegando los informes, incluso de las otras organizaciones estaban reclamando que pararan eso, ¿sí? Porque no fue en 3 días como en el Mozote, eso fue en el tiempo, ¿verdad? Y entiendo yo que... ¿Qué de Mayo Cibrián ahora? No, él lo ajusticiaron, entre comillas, después de que había hecho la mata, o sea, ya había... yo hubiera seguido matando gente, sí, eso es seguro, pero... Lo que quiero comentar es que, según la información que se tiene, o sea, lo mandó a llamar para que explicara, pero no lo destituyó de su puesto de mando. Regresó a seguir haciendo lo mismo.
O sea, ahí es donde uno habla de la autoría mediata, ¿verdad? O sea, no son los materiales, sino que son los que ordenan, encubren, Okay. etc. Benjamín, ¿cuánto tiempo tengo en este bloque? Mi estimado Francisco. 2 minutos. Vamos a hacer una entrada y volvemos con esto, porque ya pusimos algunos contextos. Voy a volver un poco al caso del Mozote. El caso del Mozote se supone que fue una operación que la lleva a cabo el batallón Atlacat, comandado por el coronel Monterrosa, que va a unos cantones donde se suponía que había mucha presencia guerrillera y hace lo que se llamaba tierra arrasada. Arrasada, ¿no? Que era la estrategia Tierra militar arrasada, que era ir con todo, digamos, como quien dice, si hay aquí una bacteria, pues matemos todo lo que hay cerca para que se parezca a la bacteria. Ahí era matar a todos los que vivían en la zona, ¿verdad? De arrasar con todo para quitarle el agua al pez, ¿verdad? O sea, el agua era la población. Incluso los sembrados, los animales, ¿verdad? Que de crianza, todo eso había que arrasar con todo eso para quitarle el agua al pez. El pez era la guerrilla, ¿verdad? Y esa era una estrategia estadounidense, contrainsurgente estadounidense, en la administración de Ronald Reagan. Se aplicó esa estrategia en Chalatenango, en la operación donde yo caí capturado. Bueno, hay que decir que estos comandos, estos grupos especiales como el Atlacat y otros que existían, batallones élites, sí. Batallones élites, fueron entrenados por norteamericanos, sí. fueron entrenados por Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Es lo que hay que preguntarse, y es que es importante conocer un poco más la historia para poder ver qué hacer hoy día. Vamos al corte, ya volvemos. Aprovecha estos superprecios irresistibles. Aceite Bonella Equilibrium 1400 ml 3.25. 5 pack espaguetina, paquete 1000 gramos 1.50. Pañales Huggies Natural Care Big Pack 56 unidades 14.99. Papel higiénico Scott Rinde Max 12 rollos 4.99. Tupac gaseosa Coca-Cola Fanta 2,5 litros 2.75. Desde siempre, Super Selectos, tu super. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por 1 año en Cosavi de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. Cosavi de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Te invitamos a celebrar con una cerveza lager excepcional. Dorada, brillante, que satisface y refresca el paladar. Santa Cruz 1906. Elaborada con 100% malta de cebada. Tómate el tiempo y celebra cada paso con Santa Cruz 1906. El Internet cambió radicalmente la forma de hacer periodismo. Ahora solo necesito un acceso a Internet para enviar información, videos, cuando están pasando las cosas. Con tu plan postpago 360 tienes un Huawei Y6 con 10 GB, WhatsApp, Facebook ilimitados y Claro sin fronteras, en plan $30. Mi trabajo es súper apasionante y me permite vivir experiencias relevantes y diferentes para compartirlas con otros. Claro, el Internet para la generación que queremos ser. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Utiliza los canales digitales del Sistema Fede Crédito y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras.
Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Miren, hay que hablar de unas cosas que uno ha vivido, ¿no? Como periodista. Yo viví la guerra y la vi muy bien, la vi a diario. Y yo tengo la impresión de que en El Salvador no hubo una guerra desigual. Porque cuando la guerrilla empezaba sus primeros pininos, teníamos un ejército que no entendía nada lo que era una guerra de guerrilla. Y tuvo muchísimas bajas. Y después la guerrilla se fue especializando cada vez más y cada vez más fuerte, y también el ejército se fue especializando cada vez con ayudas internacionales. Terminaron siendo dos ejércitos muy fuertes. De hecho, que la guerrilla haya tomado San Salvador y haya hecho todas esas ofensivas indica el poder de fuego y de conocimiento militar para hacer una guerra. Yo vi miedo en ambas partes. Yo juro que vi a tenientes, a soldados, a coroneles muertos de miedo. Y vi también a guerrilleros muertos de miedo, porque uno u otro podían morir. Pero obviamente la guerra, que tiene norma, incluso a pesar de ser la brutalidad más grande del mundo, porque la guerra es un sinónimo de brutalidad, tiene sus normas. Y aquí se rompieron muchas normas. Por miedo, no creo. No podemos decir que por miedo, por mala formación, porque a lo mejor hubo gente con muy mala cabeza y pensamiento para hacer, pero se cometieron muchas brutalidades. Al día de hoy, la gente dice, fue guerra, cerremos el capítulo. Monseñor Rosa Chávez dice, sin decir eso obviamente, dice, cuidado con abrir la caja de Pandora. ¿Ya? Por otro lado, la gente con toda razón, las víctimas dicen, no, nosotros no podemos quedarnos así, nosotros somos víctimas de un conflicto de crímenes de lesa humanidad, no crímenes de guerra, crímenes que van más allá porque son de lesa humanidad. ¿Qué hay que hacer en todo esto? Obviamente tú eres un derecho humano, las víctimas están pidiendo que se abran juicio, que se sepa la verdad, que hayan responsables y que esos responsables paguen. En lo normal, digamos, que sería cualquier pedimento de víctima. Sí, yo empezaría por plantear la definición que existe de impunidad en los principios actualizados, ¿verdad? Para la lucha, para la promoción y defensa de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Entonces, Naciones Unidas define la impunidad como inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a todo, o sea, los responsables escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condenas a penas apropiadas. Escapan de eso. Entonces, lo que está planteando esta ley, y te respondo lo otro, ¿verdad?, que hay que hacer, o sea, primero hay que sacar, para mí, ¿verdad?, sacar esta mesa, esta propuesta de la mesa, limpiar la mesa, ¿verdad? Y nosotros hemos propuesto, en lo inmediato, que el presidente que ya va a tomar posesión, ¿verdad?, porque además el artículo 168 de la Constitución Ordinal 3 establece que el presidente de la República es entre sus facultades y obligaciones es promover, creo, mantener la armonía social, ¿verdad?, la paz, la seguridad interna, etcétera, etcétera. Entonces, Sánchez Serén, si hubieran aprobado esto, ¿verdad?, hubiera estado un día quizás para cumplir esa atribución, ¿verdad?, esa facultad. Pero entonces al presidente entrante, a Nayib Bukele, le va a corresponder eso. Entonces lo que nosotros proponemos hacer, y lo hicimos ahí en la comisión política, ante la comisión política, es primero, ¿verdad?, limpiar la mesa, como te decía. Segundo, que la ley que se apruebe cumpla con los estándares establecidos por la sentencia de la Sala de lo Constitucional de julio del 2013, ¿verdad?, los parámetros y las... bueno. Tercero, que el presidente Bukele, por decreto presidencial, cree un grupo de trabajo, ¿verdad?, por la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Que ese grupo de trabajo, o sea, no estoy hablando de un Consejo Nacional, al principio pensaba eso, pero después no es operativo. Un grupo de trabajo que elabore una propuesta nueva de ley, ¿verdad?, que contemple los estándares que ya me decía, y me decías qué hacer,
que presente esa ley a la Asamblea Legislativa después de una consulta amplia. Por eso nosotros pedimos la prórroga de 5 meses, ¿verdad? Para que se pueda hacer todo eso. Y con esto termino, que ese grupo elabore las propuestas de políticas públicas para que esa ley no se quede solo en el papel. Ok, pero obviamente, como no se trata de un asesinato particular, común, se trata de un asesinato enmarcado en la guerra, y en la guerra participó en este caso el FMLN y el Estado salvadoreño, y fue una guerra interna, fue una guerra civil, pues digamos, esto compete a todos. El pensar cómo terminamos este amargo capítulo con la mayor justicia posible es lo que hay que ver, porque algunos dicen, bueno, quizá lo más importante es conocer la verdad. No tanto el meter preso, es conocer la verdad, para que quede como lección de vida al Salvador. Otros dicen lo más importante es la reparación de las víctimas, y una reparación digna y justa, ¿ya? ¿Dónde están, para tu juicio, los parámetros de cerrar este capítulo tan amargo para el país? Mira, yo he dicho que las víctimas somos condescendientes y somos también, hay nobleza en las víctimas. Hemos dicho que queremos perdonar a los que nos han hecho sufrir, pero para perdonar tenemos que saber a quién perdonar. Por ejemplo, Villalobos y Jorge Meléndez, que son los sobrevivientes, asesinos, confesos de Roque Dalton, y te voy a decir por qué son confesos, porque aquí en las entrevistas que dieron, además quiero quizás rendir un breve homenaje a un periodista que recientemente murió, que fue Tomás Andreu. Le hizo una entrevista a Jorge Meléndez donde él dice, igual que él sabe de todo, él supo de todo, que él estuvo allí, que él estaba orgulloso de haber estado, no en el asesinato de Roque Dalton, sino que en un proceso en el que, entre otros, Roque Dalton murió, ¿verdad? Entonces, también en otra entrevista que Jorge Meléndez, que dice que yo lo difamo, el que lo denunció a él fue Villalobos, pero a Villalobos no le reclama a él, me reclama a mí. Dice que yo lo difamo. Hay una parte donde él dice, yo lo sé todo, pero lo voy a contar en un libro. Y le dice a la periodista, no te lo voy a contar a ti porque si no después nadie va a querer comprar mi libro. Bueno. Entonces, una de las cosas, me estás preguntando qué queremos. Sí. ¿Qué queremos? Nosotros queremos verdad. Tú, aparte, digamos, de ser una víctima, eres un periodista. ¿Sí? Y los periodistas vemos el contexto más completo. Si te pudiera hacer una abstracción de víctima y decir cómo el país puede cerrar este amargo capítulo. Bueno, yo creo que, así como me has dicho, soy un periodista que le he estado siguiendo y nosotros hemos hecho una investigación tan grande que la tenemos en la Fiscalía General de la República, en este caso de Roque Dalton, pero hemos investigado y recabado información sobre Monseñor Romero, sobre los jesuitas, sobre lo que le pasó a Roberto Poma, sobre lo que le pasó a Rafael Aguiñada Carranza, que fueron también estos dos que mataron a mi padre, ¿verdad? Entonces, los dos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que yo considero que se debiera hacer? Hay que decirle a las víctimas la verdad. Hay que entregarles a las víctimas los restos de los desaparecidos. Mi padre está desaparecido. Jonás fue al entierro, a enterrar a mi padre aquí, a la lava del volcán, un lugar que no hemos localizado porque él es el único que lo sabe, y no entrega los restos. ¿Por qué? Porque si mi abuela se los pidió cuando o sea, es saber la verdad. Saber la verdad. Eso es, ahora, la justicia tiene que funcionar, Nacho, porque no vas a, si no... La justicia tiene que funcionar y tienen que pagar los culpables. Tienen que pagar los culpables. Ya, me quedo en eso. ¿Cuánto pagar?
O sea, estamos hablando de casos que tienen 35 años, 30, 40 años. ¿Cómo se llega? Porque no es fácil, primero que nada, para ningún juez abrir un expediente después de tanto tiempo y empezar. Y lo que además de una cosa, son muchísimos y son muy pocos los que están siendo judicializados, muy poquísimos, pero son muchos más, y obviamente todo el mundo tiene derecho a decir, perdón señor, está mi caso, y está el otro, y está el otro, y está el otro, y está el otro. ¿Cómo hacer, la misma pregunta, ¿no? para cerrar este capítulo de una manera honorable y justa? En la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, establecían límites, ¿verdad? O sea, no iban a poner todos los casos, ¿verdad? Entonces planteaban los crímenes. Pero también es injusto poner algunos casos y no todos. No, pero mi planteamiento es el siguiente al respecto, ¿verdad? Porque es imposible realmente. Estábamos hablando antes de 75.000 ejecuciones sumarias, ¿verdad? Más las que hizo la guerrilla, esos solo son de las fuerzas gubernamentales. 8.000 desapariciones forzadas. O sea, son cifras míticas porque la gente no sabía dónde ir a denunciar del campo, y las masacres eran en el campo y no tenían dinero o no tenían valor para hacerlo porque podían matarlos también. Entonces, yo creo que la propuesta es la siguiente. Si se establece que son los crímenes los casos de la comisión de la verdad, ¿verdad? Y otros crímenes que por su gravedad, ¿verdad?, o mayor gravedad, similares o de mayor gravedad, se denuncia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sentiría? Mira, una vez estaba yo, cuando todavía trabajaba en la UCA. Yo tengo una duda sobre eso. Sí, pero cuando yo trabajaba establecer un número, es que porque tú estableces un número, terminas creyendo que se cerró. No están estableciendo. Y después vas a aparecer cientos de casos más y no se va a cerrar nada. No están estableciendo números, están estableciendo parámetros. O sea, los crímenes, los delitos, los casos de la Comisión de la Verdad y otros crímenes contra la humanidad y de guerra, ¿verdad? Perdón, y de lesa humanidad, y contra la humanidad y crímenes de guerra similares o de mayor impacto, de mayor gravedad. O sea, no estamos estableciendo números, estamos estableciendo parámetros. Entonces, mi propuesta o mi idea, ¿verdad?, es la siguiente. Yo creo que habría que apuntarle a la autoría mediata, ¿verdad? Y eso se puede establecer ¿Autoría? Mediata. O sea, los que dieron las órdenes, yo insisto con eso. Que son los imprescindibles, ya lo dije. Yo estaba en la UCA, y entonces cuando estábamos trabajando, yo trabajé 22 años el caso de la masacre en la UCA, ¿verdad? Y en alguna entrevista, en algún momento, en la radio de la ISUCA, habló una víctima. Y me dijo, mire, a mí me contó por teléfono que habían desaparecido no sé cuántos hijos, ¿verdad?, le habían matado al marido, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Mire, pero yo me sentiría, o sea, que me han hecho justicia si logran que se haga, o sea, se condene a los militares que ordenaron la muerte del sacerdote jesuita. Entonces, mi propuesta es, hay que trabajar con los autores, los responsables imprescindibles, y la gente se va a sentir satisfecha porque eran los que daban las órdenes y dieron la orden del desaparecido en Jiquilisco, ¿verdad? El campesino desaparecido o asesinado en Jiquilisco, ya sea por la guerrilla o por el ejército también, porque estoy hablando también de los que dieron las órdenes del lado de la guerrilla. Que él era el que estaba al mando del Estado Mayor, ¿verdad?, o estaba en el Estado Mayor. Y crear espacios comunitarios para sanar heridas. Esa es una cuestión que yo vengo insistiendo. O sea, donde se encuentren víctimas y victimarios, ya los responsables prescindibles, que podían haber sido esos u otros, y que le cuenten a la gente. Fíjate que ahí se podría trabajar en el tema de localizar a las personas desaparecidas. Que les digan, mire, su hijo está allá, ¿verdad?, y la voy a llevar. Y perdónenme, ¿verdad? Sin duda. Sí. Bueno, tengo que ir al corte. Yo recordé en estos momentos, en una salida a teatros de guerra, que había un acto militar, creo que era por Perquín, y había una señora que me impresionó mucho porque habían matado a su hijo militar, y yo le pregunto, digamos, ¿cómo se siente en ese momento? Muy mal, me dijo, o sea, muy mal. Era mi hijo. Y le digo, ¿su único hijo? No, me dijo, si ya me han matado 5. Imagínense lo que hay todavía en la sociedad salvadoreña de este tipo de heridas tan grandes. Vamos al corte, ya volvemos.
¡Cuidado! ¡Más despacio, te he dicho! ¡Ay! ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Por los que más ama, cuídese con cardioaspirina. Es Bayer. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Los momentos previos al traspaso de mando presidencial, Plaza Gerardo Barrios. Toda la información, todos los datos, la historia, todos los ángulos, la más amplia cobertura de los acontecimientos previos a la toma de posesión presidencial de Nayib Bukele. Cobertura especial minuto a minuto. Sábado 1 de junio, de 7 a 9 de la mañana, por Canal 6. Claro. Vamos con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarle. Buenas noches. Ruth Victoria Díaz dice, Nacho, ¿y van a incluir a los de la masacre de la zona rosa? Murieron varios salvadoreños, afirma. Ricardo Valenzuela, dice el señor Cuellar, se le ve activo en el tema de la impunidad durante la guerra y eso está bien, pero ¿por qué no se le ve tan activo con la impunidad con la que las pandillas cometen delitos de lesa humanidad cuando asesinan de manera horrenda al pueblo pobre? Le preguntan. Dani dice, somos un país extraño. Nos orgullecemos de Roque Dalton, pero no lo leemos. Y la mayoría de personas no les interesa que su asesinato quede en la impunidad para siempre. Ángelo dice, la pregunta del millón es ¿por qué hay diputados que participaron en la guerra elaborando dicha ley? Ellos son parte interesada y su punto de vista necesariamente estaría inclinada hacia uno de los bandos. Además, eso los hace juez y parte, afirma el señor Ángelos. Enrique Peralta, en este tema tan doloroso, porque las víctimas relacionadas a la izquierda son las que más reciben mayor atención para el reconocimiento histórico y resarcimiento. ¿Qué ONG o universidad clama por justicia de los casos como los de Poma, Herrera Rebollo y otros más? Pregunta. Jorge Colindres dice, y dale al caso del Mozote. Los culpables de todo lo sucedido allí son los dirigentes del FMLN. Ellos engañaron a toda esa gente a que tomaran las armas y los dejaron abandonados a su suerte. Eso no lo dicen, no les conviene, ¿verdad? Afirma. Y Adonai Mejía dice, a los delitos de asesinar personas capturadas, niños, mujeres y ancianos sin armas, son crímenes de guerra o de lesa humanidad. Si la ley de reconciliación al menos no incluye verdad y justicia, sería mejor que los diputados no pierdan su tiempo en esa ley. A propósito de Eduardo Galeano, es justo, acá está el fragmento, el imperdonable, dice 10 de mayo, el poeta Roque Dalton era jodón y respondón, nunca aprendió a callar ni a obedecer y ejercía un desafiante sentido del humor y del amor. En la noche de hoy, del año 1975, sus compañeros de la guerrilla del Salvador lo mataron de un balazo mientras dormía. Criminales, los militares que matan para castigar la discrepancia, son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, cuenta también una anécdota de Roque Galeano súper interesante, que le dice, un día le pregunta a Galeano a Roque, le dice, pero vos sos feo. No, le dice, lo que pasa es que yo me caí a una cuestión de cerdos. Entonces, los cerdos me dejaron así. No, hay un poema que se llama No siempre fui tan feo y narra ahí todo cómo tenía la nariz jugando fútbol. Y usa la frase feo y contrahecho. Bueno, pero qué buen poeta.
Roque Dalton, para mí, mis respetos, porque está a la altura de los mejores poetas de América Latina. Y América Latina ha tenido muy buenos poetas. Señores, ahí habían preguntas y comentarios. Sí. Masacre de la Zona Rosa sí está incluido en el informe de la Comisión de la Verdad, por lo tanto tiene que ser considerado. Y ahí murieron no solo estadounidenses y salvadoreños, guatemaltecos también. Sí. ¿Por qué no defendemos al pueblo pobre que está, miren, asediada por las pandillas, etc.? Yo cuando era director del IDUCA, yo apoyé el caso de Alison Renderos, pero no para acusar a la familia de Alison Renderos, sino que para acusar a los pandilleros que la despedazaron. Si se acuerdan, Alison Renderos era una campeona de Centroamérica y República Dominicana del Codicader de lucha olímpica. Diputados tienen conflicto de intereses cuando se creó la comisión esta ad hoc, entonces no pueden estar, no deberían estar ahí. Y el mozote dice que la cúpula del FMLN adoctrinó para que se metieran. Yo no sé si un niño, ¿verdad?, de meses, de años, que murió, estaba indoctrinado y armado por el FMLN. Yo tengo mis serias dudas, ¿verdad? O sea, no creo eso. Y solo una cuestión rápidamente, miren, no hay que irse muy lejos a la Alemania nazi, ¿verdad?, o Argentina con Videla. Aquí en Guatemala, al Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor, general, jefe del Estado Mayor guatemalteco, Lucas García. en el tiempo de que era presidente su hermano, Romeo Lucas García, hace unos años, ¿verdad?, lo condenaron a 30 años, a punto de cumplir 86, 30 años de prisión, y está en prisión. ¿Sí? No sé si por alguna enfermedad habrá salido o le han dado arresto domiciliario, pero sí lo condenaron y hubo pena de cárcel. No solamente en Chile y en Argentina hay presos todavía, casos militares presos por la dictadura, por excesos, digamos. Pero decía, como estos son vecinos, aquí cerquita. Pero en muchas partes del mundo, en otros países han optado por cerrar todo. O sea, en España sobre todo, creo que ahí tiene el otro ejemplo un poco radical de ni siquiera investigar los casos del tiempo de Franco. Yo solamente quería decir que hay un comentario de alguien que relaciona el tanto tiempo que llevamos luchando contra la impunidad en el caso de Roque Dalton y la falta que nos hace leerlo, porque eso es lo que Roque Dalton nos dejó. Y ojalá yo viniera aquí a dar a conocer los últimos contratos que hemos tenido, por ejemplo, con universidades de Egipto para publicar la obra en árabe, para todo el mundo árabe. Tenemos cómo hay interés en México. Me acaba de pedir Pablo Ignacio Taibo que suscribamos un contrato para divulgar la obra ya. Y cómo aquí en ese país donde Roque Dalton nació, estamos viendo que precisamente por el tema de la impunidad es que no logramos que la poesía florezca en este país, porque eso es lo que necesitamos, que la cultura florezca en este país, pero no puede florecer absolutamente nada de cultura en este país si vivimos con esa impunidad. Ok, una segunda pregunta. Coincido contigo, digamos que hay que conocer más a Roque Dalton definitivamente, no solamente por su calidad extraordinaria de escritor, sino que también porque es muy salvadoreño para escribir. Claro. Otra cosa, ¿tú culpas de alguna forma al gobierno cubano o a los servicios de inteligencia cubanos, que al parecer fueron ellos los que meten, digamos, la idea de que Roque pudiera estar asociado a la CIA? No, absolutamente, eso no es cierto. Ya. A mi papá lo acusaron, los que lo asesinan, de agente cubano. Entonces, porque fue la primera acusación que le hicieron. Bueno, es una historia muy larga de contar, pero es la primera acusación de hicieron. Después cuando vieron que eso no cuajó, lo de la CIA. Dijeron que era de la CIA. Pero tenemos documentación desclasificada, ahora que se desclasificaron documentos del asesinato de John F. Kennedy,
se desclasifica toda una parte y ahí está el informe que el agente de la CIA que vino aquí a El Salvador a interrogar a mi padre cuando estuvo preso, que él, el informe que manda al centro de la CIA es que Roque Dalton no quiso colaborar con ellos y por tanto lo entregan otra vez al ejército. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Muchísimas gracias, Juan José. Muy amable por estar esta noche, Benjamín. Muchísimas gracias. Siempre. Este otro Benjamín, no el Benji, el que ataja los penales, aunque en su tiempo también atajó penales, porque era arquero. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar conversando con Joaquín Samayoa, por favor. Joaquín Samayoa. Y también vamos a estar conversando con Rubén Zamora. Los espero mañana a las 8 de la noche.